En esta mañana, hermanos, continuamos estudiando la vida de un hombre histórico como fue Job. Y hemos estudiado y aprendido de que de diferentes etapas de la vida de él, este hombre estuvo sufriendo. Y hemos hablado mucho acerca de las circunstancias en las cuales Job tuvo que pasar. Sabemos de que fue un hombre muy rico. Él tenía una vida integrada, tenía una familia, tenía una vida de oración. Recordemos de que Job había vivido más o menos unos 950 años antes de Jesucristo y estaba viviendo bajo la ley. Ahora, bajo la ley, cada seguidor de Dios trataba de cumplir con todas las demandas que la ley pedía. Pero es imposible de que podamos cumplir con todas esas leyes durante la ley. Había más o menos 650 leyes en las cuales el hombre tenía que cumplir una por una. Si fallaba una, fallaba todas. De ahí la importancia, pues, que el Señor vino, dice la palabra del Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el pacto que Él había tenido con el hombre no era suficiente. Los sacrificios que el hombre hacía en el Antiguo Testamento no eran suficientes para poder llegar a la gracia inmerecida de Dios. Pero en esta mañana, hermanos, queremos enfocarnos no solamente en el sufrimiento, porque a través del sufrimiento nosotros vemos la soberanía de Dios. Y en esta mañana yo quiero enfocarme en tres aspectos importantes de las cuales nosotros aprendemos de la vida de Job. A pesar de que él fue un hombre que sufrió, un hombre que tenía una vida íntegra, un hombre que tenía una vida entregada, tenía mucho dolor. Muchas veces el dolor es una señal de que algo anda mal. Cuando sentimos dolor, buscamos al médico, porque hay una anormalidad. Si nosotros no tuviéramos dolor, los cuerpos no se cansaran y no buscáramos descanso. El dolor es una señal de que estamos agotados y que necesitamos descansar. Y con razón el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero hermanos, el dolor también nos brinda una oportunidad para que nosotros podamos confiar en el Señor. Aprendemos de Job de que en medio de todo ese dolor, él había propuesto tener una vida entregada sin importarle las circunstancias por las cuales él estaba pasando. De modo pues de que a través del dolor nosotros nos damos cuenta y reconocemos que tenemos una necesidad, y una necesidad de buscar a Dios. Yo creo que todos aquí en este auditorio y los que nos ven en línea han tenido en su vida una etapa de dolor. Dolor por enfermedad o dolor por haber perdido un ser querido. Algo ha sucedido en nuestras vidas que nos ha causado tanto dolor. Y sufrimos cuando vemos a un ser querido
que sufre y no podemos hacer nada por él. Job soportó a sus amigos. No criticamos la amistad que ellos tenían con Job, pero sí, ¿verdad? Dice de que cuando lo supieron de Job, llegaron y lo acompañaron por 7 días, guardando silencio. Y muchas veces, hermanos, el silencio es mejor que muchas palabras. Pero cuando empezaron a hablar, también se pusieron en problemas. Pero hermanos, una de las cosas que nosotros nos enfocamos en esta mañana es pues de que Job y sus amigos no sabían el por qué Job estaba pasando todas esas situaciones. Leemos en Job 29, dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuánto el favor velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y las piedras me derramaban ríos de aceite. Eso era lo que Job estaba expresando, recordando los tiempos en que él había estado en comunión con el Señor. Pero ¿qué pasaba en esos momentos? Cuando estamos enfrentándonos a dificultades, muchas veces eso nos opaca la visión en que Dios está presente bajo nuestras circunstancias. Y muchas veces el dolor no nos deja ver que Dios está presente en nuestras vidas. Dios nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con el pueblo de Israel, así estaré contigo. Y esa es la confianza, hermanos, que esta mañana tenemos de que el Señor está con nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que estemos enfrentando. Dios está aquí. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Esa es la promesa que Dios dio antes de partir. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Ahora, sabemos pues de que Job estaba sufriendo porque el acusador vino a Dios, diciendo: claro, Job te adora, Job te ama, Job te quiere, porque lo tiene todo. Pero quítale todo lo que tiene y verás que no te va a amar de igual manera. Pero dice la palabra de Dios en todo esto, dice: Job no pecó. Job se mantuvo firme en lo que él había creído, en la experiencia que él había tenido con su Dios. Esta misma situación la vemos nosotros en Lucas 22, 31 y 32 en relación al apóstol Pedro. Cuando dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confírmale a tus hermanos de toda esa experiencia. Hermanos, Dios ocupa las circunstancias. No es que Dios le envíe a usted el dolor o los problemas, pero sí los usa y sabe toda la capacidad que nosotros tenemos para soportar toda clase de dolor.
porque dice que Él no nos ha dado nada que nosotros podamos soportar. Y lo más importante es de que cuando estamos en esas circunstancias, Dios está con nosotros. Esa es la promesa y en eso hemos depositado nuestra fe. La fe salvadora, hermanos, no nos deja fracasar, no nos deja fallarle al Señor, porque hemos sido salvos y somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, Dios va con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Basados en esas experiencias de la vida de Job, yo quiero hablarles acerca de 3 aspectos importantes en los cuales vemos la soberanía de Dios. Habiendo visto pues esa situación dolorosa de Job, que a pesar de haber tenido una vida integrada, una vida entregada, una vida de comunidad, se encontraba en esa situación sufriendo. Pero en Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo sabía Job que Dios existía? Dentro de la soberanía de Dios, hermanos, tenemos su existencia. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros hoy en día de que Dios vive, que Dios reina para siempre? En el Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. A través de la naturaleza alrededor nuestro, nosotros podemos darnos cuenta que hay un creador, que hay un ser superior a nosotros. Job sabía de que Dios existía y que él había tenido un encuentro personal con él. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos hablan de todas las maravillas que el Señor hizo paso a paso. Y no nos alcanzaría toda la mañana para enumerar todo lo que Dios hizo del primer día hasta el 7º día, llegando a la creación nuestra. De modo pues de que la existencia de Dios la podemos ver a través de la naturaleza. Pero no solamente a través de la naturaleza el Señor se ha manifestado, no solamente por la naturaleza. Aquellos hombres en el pasado adoraron a un ser no conocido, sino que también las Escrituras dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, a través de la Biblia nosotros conocemos al Señor más de cerca. A través del 5x5x5 hemos tenido la oportunidad nosotros de reflexionar y de ver cómo el Señor nos está hablando a través de su palabra. Cómo las promesas de Dios se han ido cumpliendo paso a paso desde que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esta es la tercera forma, la tercera fuente por la cual nosotros sabemos de que Dios existe. Porque dice de que creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó a usted, Dios me creó a mí, puso esa imagen en nuestros corazones. Por eso muchas veces nosotros expresamos algo sin conocer a Dios, decimos que sí hay un ser perfecto, un ser superior a nosotros. A través de la naturaleza,
a través de su palabra y a través de la imagen que Dios ha puesto dentro de nosotros, tenemos las pruebas indubitables de que el Señor existe y vive para siempre. Y porque Él vive para siempre, dice la palabra del Señor, nosotros también viviremos. Y esa es la promesa, esa es en lo que nosotros estamos depositando nuestra fe. Esa es la fe salvadora que Cristo vino a darnos a través de la cruz del Calvario. Pero no solamente en la soberanía de Dios nosotros tenemos la existencia de Dios, sino que también tenemos la justificación. Ahora, ¿cómo definimos nosotros la justificación? Ahora, a través del capítulo 1 de Job hasta el capítulo que toca esta semana, el capítulo 33, esta semana ya estamos por terminar el libro de Job, y en todas las etapas por las cuales Job pasó, los amigos de él y el mismo Job trataba de justificarse a sí mismo. En el capítulo 31 de Job vemos cómo Job está afirmando su integridad. Y si a usted le preguntara en verdad que cómo está su integridad delante del Señor, pues usted va a decir, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. Usted va a comenzar a justificarse. Pero la palabra de Dios nos está diciendo de que el único que nos justifica, el único que nos conoce es Dios. Dice de que la justificación es el acto misericordioso y judicial de Dios por el cual Él nos garantiza el perdón completo de todo pecado y nos libera de ese pago. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, estábamos separados de Dios, no había forma de comunicarnos a causa del pecado. Pero el Señor en su grande misericordia y en su grande amor envió a su Hijo único a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estamos conscientes, hermanos, y reconocemos de que no hay otro camino, no hay otro nombre. Hechos 4:12. Dado a los hombres bajo del cielo, por quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo, Él vino a establecer ese puente entre Dios y nosotros. Por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros estamos aquí, alabando y glorificando y creciendo juntos en ese conocimiento que Dios nos ha dado. De esa manera, hermanos, nosotros tratamos de justificarnos, pero hemos visto pues y vemos de que el único que nos justifica, que nos declara inocentes es Dios. Ahora, después de la justificación vienen otros aspectos en los cuales pues nosotros llegamos a ser hijos de Dios, herederos de todas las promesas, herederos de todas las bendiciones que un hijo puede desear de su padre. Por esa razón, dice el Señor, ¿verdad?, en Romanos 12, 1 y 2, de que debemos ir transformándonos, ir cambiándonos, ir renovándonos a través del conocimiento de la palabra del Señor. A través de nuestra comunión con el Señor, nosotros logramos poder llegar a la estatura de la fe. Esa fe salvadora que el Señor nos ha dado, esa fe en la cual pues muchos de los apóstoles vivieron
para agradar a su Señor. Job tenía la seguridad que Dios lo había justificado. Job tenía la seguridad que Dios lo había cambiado y lo había transformado, según lo hemos visto en los últimos capítulos de esta semana. Y él recordaba todos esos momentos deliciosos, momentos agradables que pasó con el Señor. Pero cuando sus amigos comenzaron a decirle, dice, aún la esposa le decía, pues, ese es tu Dios. Rebélate contra él y luego muérete. Ahora no sabemos qué circunstancias estaban pasando ellos a través de esos dolores, la pérdida de sus 10 hijos, la pérdida de todas sus pertenencias y luego la enfermedad que cayó en él. Pero a pesar de todo eso, la palabra del Señor dice, Job no pecó y se mantuvo firme porque Dios realmente lo había transformado. Y sabía Dios de que a pesar de que Satanás, el acusador, había pedido que lo castigara, Dios sabía de que Job lo había recibido a él. Y que él estaba fuerte para demostrar no solamente a Satanás, sino que también para demostrar al mundo la clase de Dios en la que nosotros confiamos hoy en día. Esa es la justificación, eso es lo que hace en la vida del cristiano. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido transformados. Hermanos, cuando el Señor nos cambia nuestro cuerpo, Él no nos ha cambiado nuestro cuerpo. Vamos a envejecer, vamos a sufrir, vamos a morir. Pero el espíritu que hay dentro de nosotros, Dios lo cambió y lo transformó. Dice de que quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne, para que nosotros viéramos la diferencia de estar con Dios y de estar sin Dios. Con Cristo todo lo podemos. Sin Cristo no hay esperanza de nada. Finalmente, hermanos, a través de la soberanía de Dios aprendemos pues de que Dios existe, de que somos justificados. Pero hermanos, también tenemos un mediador. Y en el capítulo 32 y 33 nosotros vemos a Eliú, otro amigo de Job, que él viene a intervenir y dice, ¿verdad? Yo quiero ser un intermediario entre estos amigos y Job. Ahora, hermanos, sabemos pues de que Bildad, Elifaz, Zofar y Eliú, cada uno de ellos expone sus puntos de vista. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese hombre es Jesucristo. En medio del dolor, en medio de la prosperidad, Dios ha enviado a su Hijo para que pueda unir, para que pueda poner esa relación que existe entre Dios y nosotros. Relación que había estado quebrada, relación que no existía, pero que por el amor de Dios, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Esta mañana, hermanos, queremos saber pues de que hay esperanza, porque hemos conocido a un Dios vivo.
Y usted y yo tenemos esa esperanza, tenemos ese gozo, tenemos las herramientas para poder sobrevivir en medio del dolor. Hay una historia en el Nuevo Testamento cuando los discípulos iban en la barca con Jesús. Jesús estaba durmiendo y ellos iban en el barco y de repente una tempestad llegó. Y él dice: maestro, maestro, ¿qué no te das cuenta que estamos pereciendo? Pero en medio de esa tormenta, el Hijo de Dios se levanta y calma la tempestad. En medio de nuestro dolor, hermanos, en esta mañana el Señor puede calmar esa tempestad. En medio de ese sufrimiento que Job tuvo, vamos a aprenderlo más adelante, cuáles fueron los resultados de serle fiel al Señor. Pero yo quiero desafiarlos esta mañana y a recordar de que la fidelidad de Dios es grande y que cada día que pasa, la fidelidad de Dios crece. Y los hermanos de la música van a pasar para recordarnos nuevamente de que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Si usted está en necesidad, si usted necesita oración, aquí van a haber muchos pastores para ayudarle. Si usted quiere renovar sus votos con el Señor porque tal vez la pandemia lo alejó de Dios, hoy es el tiempo, dice la palabra del Señor, de salvación. Y Él nos puede sacar de esas crisis, de esos sufrimientos. Quiero concluir esta meditación, hermanos, con el versículo. Un hermano me mandó este texto esta mañana en Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, esta mañana nos vamos con esa palabra de Dios, que en medio del sufrimiento Él está contigo. En medio del dolor, Dios te está guiando. Él no dice: vete, no dice: yo caminaré contigo, aunque andes en el valle de sombras o de muerte, dice: yo estoy contigo. Y esa es la confianza, hermanos, que en esta mañana todos queremos irnos a nuestra casa pensando de que Dios está con nosotros y que no hay dolor, no hay sufrimiento tan pequeño en el cual Dios tenga el control de su vida. Dios y cada uno de nosotros nos estamos moviendo de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para usted. Usted es importante, usted es hijo del Rey. Que el Señor le bendiga en esta mañana y continuemos con este mismo espíritu, la fidelidad de Dios.